el presidente ha expresado algunas dudas sobre el proceso electoral y bueno, está agarrado con el registrador, con la fiscal, con el contralor y el que le faltaba, con el procurador. Hemos tratado de entender las preocupaciones del presidente y los expertos nos dicen que con todo y los defectos que tiene nuestro sistema, pues hay un blindaje para la tranquilidad del elector. Y el presidente pues deja un manto de duda terrible que pues hace mucho daño. Por eso yo le quiero preguntar, Sol, ¿usted confía en el proceso electoral? ¿Usted siente que tiene garantías para presentar su nombre, para que le cuenten sus votos? Julio, realmente es que yo quiero confiar, o sea, lo hago por criterio, lo hago por convicción, porque si yo no confiara, pues realmente no me estaría desgastando en esto. Entonces creo y confío en que la política se puede hacer bien, creo y confío en que efectivamente nuestro país tiene garantías, que son las mismas garantías que puso el presidente como senador, que puso el presidente como concejal, que puso al presidente como presidente de la República y que son las mismas garantías que le da precisamente para que hoy todas las encuestas pues digan que al parecer su heredero está posicionado, y lo mismo con el tema de las personas que van a llegar al Congreso. Entonces, las garantías no se pueden sencillamente delimitar a lo que a mí me conviene. Entonces, el presidente nos ha tenido acostumbrados durante su mandato a que todo es un complot contra él, a que él nunca tiene la culpa, a que él nunca se enteró, a que fue a sus espaldas, a que jamás él pues tuvo nada que ver. Y pues precisamente ahora que efectivamente ya está viendo que el país está cansado de tanto discurso y de pocas acciones, entonces su herramienta sigue siendo un discurso de miedo, un discurso de división, un discurso de terror, y meterle a la gente en la cabeza que efectivamente entonces no funciona. Y la verdad es que el país sí ha demostrado que tiene un sistema electoral robusto, el país ha demostrado que las instituciones funcionan, y es más, gracias a las instituciones y a las garantías que nos dan las instituciones, es que se ha frenado tanta locura de este gobierno. Entonces sí, quiero apostar, estoy apostando y quiero creer que efectivamente todos tenemos garantías para poder ejercer de manera responsable nuestro derecho de elegir y ser elegidos. No, es como si estuviera al aire, ¿no, Juan Pablo? Sí, pero está haciendo un ya, reporte. pero ya está en modo... Ya está en modo candidata. Sí, exacto. Abogada Sofía, en el 118 de la Cámara del Centro Democrático. Abogada Sofía, ¿usted confía en el sistema? Julio, a mí me parece que el sistema electoral colombiano ha mostrado durante todos estos años su fortaleza y su transparencia. Ha tenido misiones nacionales e internacionales, lo han dicho en las últimas semanas, y todas las instituciones coinciden en que existen garantías. El único que está viendo un posible fraude en este momento es el presidente Gustavo Petro. El presidente sabe que su gobierno fracasó y que su candidato Cepeda va a perder. Entonces, por eso ahora bombardea el sistema electoral. Muy conveniente, me parece. Yo sí confío y yo sí creo que vamos a tener las garantías y además que vamos a lograr derrotar el neocomunismo. Sí, yo también le quisiera preguntar a Sol sobre el tema de la reforma pensional, ya que usted pues se ha desempeñado como periodista económica. ¿Qué opina sobre esa polémica que tuvimos estos últimos días sobre esta reforma pensional y sobre esa decisión de la Corte Constitucional? Pues miren, definitivamente lo que va a pasar en el siguiente gobierno, no importa el presidente que llegue, es que va a haber reformas 2.0 o en otras ocasiones son 4.0. Entonces, sí o sí, el presidente que llegue va a presentar una reforma tributaria y sí o sí la reforma pensional se va a volver a debatir, sea porque sea constitucional o sea porque no, al final sí se va a debatir. Entonces, en ese proceso es donde efectivamente me pongo la camiseta y digo, esperen, o sea, de verdad, ¿a quién le vamos a dejar la potestad para que legisle precisamente esas pensiones, para que legisle cuál es el monto que vamos a invertir en el exterior o no, cuando efectivamente las pensiones, tenemos unas buenas pensiones y tenemos una buena rentabilidad? Es por como hoy está ejecutado por lo menos el sistema de pensiones privados. Es decir, lo mismo pasa con las tributaciones, y por eso digo el tema de la tributaria. Entonces, cuando nosotros nos sentamos y decimos de verdad es que tenemos que volver a debatir la reforma pensional, ¿a quién le estamos dejando en las manos legislar para dónde van nuestros impuestos, nuestras pensiones, nuestras rentabilidades en las pensiones? Porque al final
todos los gobiernos se han dado la pela de decir, venga, es que definitivamente no podemos poner a competir tanto al sector privado, al público, como obviamente los fondos privados y Colpensiones. En eso estamos todos de acuerdo y llegamos finalmente a un consenso. Pero definitivamente esta reforma pues da demasiado daño o causa demasiado daño pues a las generaciones futuras, sobre todo porque se está viendo que en muchos de los artículos como están redactados, pues esos ahorros se van a convertir en plata de bolsillos y de nuevo las personas que estamos hoy cotizando en fondos privados, pues entonces ni siquiera nos están permitiendo la libertad de tener la rentabilidad que hoy estábamos teniendo. Entonces, sí o sí tenemos que mirar que más allá del presidente que sea, tenemos que poner en el Congreso de la República personas que entiendan esto y que obviamente pues lo que pretenden o lo que vayan a legislar sea que definitivamente siempre tengamos una rentabilidad y una cobertura en nuestro sistema pensional. Sol, gracias. Sofía, la misma pregunta. ¿Usted cómo percibe esta reforma pensional del gobierno que, hay que decirlo, fue demandada por la senadora de su partido, Paloma Valencia? Yo pienso que los recursos de las pensiones son de los colombianos y es vital que el populismo no le meta los dientes a las pensiones para despilfarrar el ahorro de los colombianos. Entonces, realmente lo que hay que ver es que este gobierno lo que ha hecho es populismo en todas sus versiones y en todos los sectores. Y necesitamos que nos devuelvan la seriedad y las certezas en lo que nosotros hemos construido y lo que son nuestros ahorros. Sí, quiero llevarla ya al terreno de una posible elección como congresistas de la República. Y quiero empezar con Sol, porque muchas veces vemos a los congresistas que realmente tienen un rendimiento, por decirlo menos, lamentable. El nivel del discurso, la agenda que llevan al Congreso de la República. Y por eso quiero preguntarle si usted, Sol, ya pensó cuál sería ese primer proyecto de ley que presentaría si llega a ser elegida representante de la Cámara por Bogotá. Sí, por supuesto que sí. Obviamente nosotros estamos hace 3 meses en campaña, entonces todo está muy estructurado. Creo que pues al final la idea es esa, no llegar simplemente a hacernos los interesantes, sino que realmente sea una renovación, que realmente sea una estructura, que realmente sea un tecnicismo, subirle el nivel de debate al Congreso y pues como periodista, pues por supuesto, gracias a las escuelas que he tenido, pues así me he formado. Entonces la idea no es llegar a hacer el ridículo en el Congreso, sino que realmente lo hagamos y lo hagamos de manera seria. Por eso tengo muchas propuestas, pero digamos que mi propuesta bandera ha sido por la línea que soy, economía y finanzas, y yo quiero que todos los colegios y universidades, tanto públicos como privados, tengan una clase de finanzas personales. Más allá de lo que ya hay de matemáticas, física, química, de verdad, todos en Colombia tenemos que saber qué es un impuesto, qué es un ahorro, para qué sirve una inversión, qué es una pensión, porque sí es necesario pensionarme y no sencillamente seguir pues escuchando eso de no, entonces yo como soy joven y con esta reforma, entonces eso yo nunca me voy a pensionar, sino que no nos dejemos llevar por lo que dice el vecino, el tío y el sobrino, sino que de verdad desde chiquiticos podamos empoderarnos, porque si nosotros conocemos la economía de nuestro país, de nuestro barrio, de nuestro bolsillo, pues vamos a hacer una Colombia menos asustada, más educada, sí. Y por supuesto cuando nos empoderemos, pues obviamente no vamos a dejar que más discursos populistas pues nos metan cuento y terminemos entregando el país a manos equivocadas. Y la misma pregunta para usted, Sofía, ¿cuál es su propuesta bandera con la que quiere llegar y en caso de ser elegida representante de la Cámara por Bogotá va a liderar allí en la Cámara de Representantes? Mis propuestas banderas son 3. Seguridad, emprendimiento y la mujer. En seguridad necesitamos lograr hacer una política pública que le permita, no solo a Bogotá, sino ojalá a todo el país, tener cámaras de reconocimiento facial que estén conectadas a un gran cerebro de inteligencia artificial, que permita cruzar los datos en tiempo real, que permita que sean vistas en tiempo real y en consecuencia emitan alertas en tiempo real, que le permita a la fuerza pública, a la policía desplazarse y capturar con la suficiente recolección de los materiales o de los elementos materiales probatorios o, ¿por qué no?, prevenir el delito. Porque es que ahora lo que estamos viendo es que se captura, pero luego se hace mal la solicitud de medida de aseguramiento y se liberan. Entonces necesitamos enseñar que hay consecuencias, que se está viendo, que no hay impunidad, que hay responsabilidad. Eso por el lado de seguridad. Por el lado de emprendimiento, yo tengo una línea que se llama Aprender para Emprender,
Tenemos que formar a los emprendedores, darles herramientas, darles las capacidades y las capacitaciones necesarias, no solamente a los que ya están, sino, ¿por qué no?, tener una cátedra de emprendimiento en los colegios en los últimos años que le permita a los jóvenes salir con estructura, con visión, con la voluntad de crear empresa para su desarrollo personal, pero también para el desarrollo del país. Y en la mujer, pues yo no sé si ustedes saben que hace poco sufrí una violencia, una amenaza de violación sexual, una amenaza de muerte que me dejó impactada frente a lo que hoy en día viven las mujeres, y es que no tenemos garantías reales.